FM 89.1, Radio Universidad. Tenemos una comunicación, vamos a conectarlo rápidamente. Es el señor Marcelo Fernández, el titular de CEGERA, la Confederación General Empresaria de la República Argentina. Nos atiende un ratito amablemente aquí a la radio de la universidad, como siempre. Hola Marcelo, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo a todos los oyentes de la universidad, ¿cómo están? Todo bien, gracias por atendernos. Bueno, Marcelo, simplemente consultarte acerca de estas últimas medidas que se han lanzado en beneficio de las pymes por parte del ministro de Economía, Sergio Massa, y también en estos últimos días hemos tenido la aprobación o por lo menos la media sanción de la ley MIPYME, así que es importante el valor que están teniendo las medianas y pequeñas empresas argentinas en la discusión, ¿no? No, por supuesto, imagínate que nosotros estamos viendo como muchas de nuestras ideas, nuestros pedidos, nuestros reclamos, nuestros proyectos se están llevando adelante y encima están quedando como leyes, como vos muy bien decís. Esto habla que, bueno, evidentemente vamos a poder tener una previsibilidad, es decir, no es una medida de un gobierno, no es una medida como a veces se quiere decir electoral, sino que es una ley. Y las leyes, cuando vos las querés cambiar, tenés que ir al Congreso y procurar modificarlas, salvo que se hace una dictadura y la derogues, o no le prestes atención al manual de las leyes. Entonces, evidentemente, si algún momento hay algún cambio político o de dirección, si vos querés modificar esto, tenés que pagar el costo político en el Congreso. Entonces, ya la sociedad va a estar un poco más alertada de cuál es tu intención o intencionalidad. Y esto fue un error que cometimos hasta el 2015, cuando nosotros, con mayoría parlamentaria, y muchos de nosotros en el gremialismo empresario, en la actividad productiva, no hicimos esto. Y quien te habla fue diputado nacional, y pusimos leyes que realmente perduraran en el tiempo y que si alguno quería modificar el rumbo o las políticas, tenía que hacerlo a través de la modificación de estas leyes. Por ejemplo, la ley de protección de la producción y el trabajo nacional, como presentara Helval en el 73, que derogó la dictadura y que nunca más nosotros la reflotamos. Esa ley hablaba del comercio exterior administrado, es decir, que vos si querías importar y querías traer mercadería, un comité que integraban trabajadores y empresarios juntamente con el gobierno evaluaba porque era el administrador del comercio exterior. Entonces esto permitía tener una previsibilidad y una seguridad de qué importaba la Argentina y qué entraba al país, y no como ocurrió a partir de aquella fecha, que era indiscriminado, a pesar de haber control de importaciones, todo estaba permitido. Entonces hubo sectores que desaparecieron o por lo menos vieron su producción en la mínima expresión. Entonces, esto es muy importante, por eso nosotros celebramos y acompañamos, como lo hicimos hoy en los anuncios que hizo del alivio fiscal, del hecho de las cuotas para las empresas y levantar los embargos de AFIP y poder pagar las deudas en 120 cuotas, y todo lo que se viene anunciando, porque también el beneficio al salario es el beneficio al consumo, y el beneficio al consumo es el beneficio al desarrollo y a la producción de la pequeña y mediana empresa nacional. Así que evidentemente estamos acompañando y bueno, por supuesto que todo esto nos complace porque como te dije, más que medidas que vienen así porque sí o cayeron del cielo, son medidas que el sector venía impulsando y propiciando. Hay, bueno, muchos, obviamente por parte de la oposición, ¿no?, que hablan de varias de estas medidas como oportunistas, electoralistas, porque por qué no se hizo antes. ¿Qué entendés por esto o qué has podido charlar también hoy que estuviste con Sergio Massa? ¿Cómo se vive estas cuestiones? A ver, yo tengo una reflexión, siempre me gusta ir por el lado de la lógica y poder discutir, debatir y hacer pensar, porque uno a veces cuando no piensa estas cuestiones puede proceder y decir cosas sin razonar. ¿Y por qué digo esto? Vos me decís, Marcelo, ¿a dónde querés llegar? Vamos a suponer que son electoralistas, o sea, ¿qué quiere decir que son medidas electoralistas? Que atraen votos. Es decir, que vos tomás medidas que sabés que tenés que dirimir tu categoría, tu presidencia o tu candidatura en un mes. Bueno, vos tomás medidas para que te voten, ¿no es así? Por eso son jugadas electoralistas. Muy bien. Y te invito a reflexionar. Entonces, si es así, y no es ideológico, y no es lo que vos querés, o no es tu intención, sino que lo estás haciendo por una cuestión electoral, ¿por qué no lo hizo Macri en el 2019 cuando perdió con Alberto Fernández? Porque ideológicamente no lo piensa.
No, es interesante. Sí. Y bueno, pues yo te dejé pensando. Igual te lo preguntaba para tener también ahí una respuesta. Digo, a mí me parece que cualquier medida que como vos decís, electoralista o que beneficie a un sector, y más teniendo en cuenta que, por ejemplo, con la devolución del IVA, hoy se anunció que se va a mandar al Congreso. Digamos, una ley, es muy difícil decirle una ley electoralista porque es algo que queda. Y que se puede sostener y que se puede debatir incluso entre varias fuerzas políticas. Por eso te digo, pero por eso, si la oposición en este momento, o los medios vinculados a la oposición, o quien fuere, juzga que todo lo que se está haciendo es solamente de cara a las elecciones, ¿por qué? Porque atrae votos, es decir, que no es tu convicción personal, sino que vos lo que estás haciendo es decir, che, ¿cómo gano más votos? Y mira, hace esto. ¿En serio? Sí, con esto revertís la posibilidad de las elecciones. Muy bien. Si Alberto Fernández le gana a Macri en el 2019 por 47-32 en las PASO del 2019, tenía justamente la gran posibilidad, como tiene el ministro Massa, de hacer leyes o tomar medidas electoralistas para revertirlas. Muy bien. Vuelvo a hacerte la misma pregunta. ¿Por qué no lo hizo entonces? Sí, algunas, si había perdido. Algunas trató. Después de las PASO algo trató. No de este tipo. Pero a favor de las pymes te diría que ninguna, si nosotros lo hemos padecido y lo hemos discutido y lo hemos debatido y por eso fue tan contundente la diferencia en aquel momento, porque era totalmente lo contrario y no alcanzó. Sí salió un poco más a la calle y se movilizó, pero tratando de generar el temor. Por eso la devaluación, ustedes se acuerdan, del 30%, diciendo que el país se iba a la debacle porque había ganado el kirchnerismo. Y entonces, por eso los mercados rápidamente hicieron y ejercieron una devaluación de un 30% de un viernes a un lunes, que esta vez fue el 22, pero no fue porque la tomó decisión el gobierno, sino fue un pedido del FMI. Entonces digo, a ver, hay grandes diferencias. Por eso digo que cuando vos tomás una medida, si no estás convencido, te sale mal. Pero yo noto, y lo estoy viendo, que es una política que el ministro quiere llevar adelante de acá en más, sosteniendo todo lo que tenga que sostener y arriesgando todo lo que tenga que arriesgar, porque también puede ser tomada como una medida electoralista, como dicen, pero también está arriesgando su futuro, porque no te olvides que está pensando en readecuar la recaudación y está dejando de recibir fondos que necesita, en teoría, lo está dejando de recibir de quienes siempre pagamos y buscando, me parece, fondos de quienes no pagaban, con lo cual no le baje la recaudación, pero sí distribuirla mejor. Con respecto a la devolución del IVA y que ya llevamos durante toda esta semana, a pesar de que los reintegros empezaron ahora, ¿has visto o tenés detectado un aumento del consumo? Mira, por ahora se ha vinculado los alimentos. Te imaginas que todavía no lo hemos visto, va a demorar un poco porque también lo mismo del impuesto a las ganancias, cuando la gente gane un poco más, porque no te olvides que los alimentos, lamentablemente, y para nuestro juicio, y lo venimos diciendo de Cejera, inescrupulosamente, siempre han aumentado mucho más que la inflación y mucho más que la recuperación del salario. Entonces esto quiere decir que cada vez que el sector privado ponía plata en la gente, esto se lo acaparaban rápidamente, porque tenían la posibilidad de ser esenciales. Entonces los demás sectores no la veíamos. Yo tengo fe y esperanza que en el mes de ahora, fin de mes y a principios del mes de octubre, vamos a ver una recuperación de los sectores que, lamentablemente, como te dije, pese a hacer el esfuerzo de la recuperación del salario, no veíamos esto plasmado en consumo hacia nosotros porque quedaba en otro sector, que es la industrialización y comercialización de alimentos. Creemos que ahora, con esto del impuesto a las ganancias, los 30.000 pesos que le hemos puesto, más los 30.000 que le vamos a poner ahora, y todo y la recuperación a través de paritarias, va a permitir que el salario sea competitivo, y espero que entendamos que no tenemos que aumentar los precios, porque parece ser que se está frenando la inflación, así lo dicen algunos números de consultoras. Espero que con esto podamos mantenerlos y que la gente se vuelva a consumir y reactive en todos los sectores de la economía. Lo último, Marcelo, sé que estás ahí bastante apurado. Con respecto a la media sanción de la ley que fue aprobada en diputados el otro día, este día que se discutió ganancias, que no se les dio demasiada importancia al proyecto de la ley MIPYME, que tiene que ver con un puente al empleo que está también ahí ayudando el Estado para
que las pymes tengan una capacidad de contratación más amplia de la que tienen hoy. Recuerdo que vos en varias oportunidades, ya hace tiempo, venís diciendo las pymes necesitan mano de obra, necesitan mano de obra sobre todo calificada, y la posibilidad de que no sea una carga con respecto a los gastos de contratación y demás. ¿Esto cómo fue recibido por parte de la industria? Y bueno, imagínate, muy bien. Obviamente cualquier empresario que consultás le encanta pagar menos, le encantaría, pero bueno, también sabemos que hay un Estado al cual tiene que atender, y también a nivel salud y a nivel educación, con lo cual obviamente vive de impuestos. Lo bueno es que se reparta un poco, como dijimos antes, y no que algunos no paguen o paguen poco y los demás tengamos que pagar mucho. Entonces esto de incentivar la toma de empleo, y lo veníamos muy bien diciendo hace mucho, como también estamos trabajando muy fuerte en lo que es la capacitación en oficios. Necesitamos capacitar, porque si la pyme hoy quiere tomar oficios no consigue mano de obra, y con lo cual entonces no toma gente porque no sabe trabajar en las nuevas tecnologías, y al no capacitarla nadie da el puntapié inicial. Entonces ni el trabajador, ni el Estado, ni los industriales hacemos esto, con lo cual dejamos la máquina parada o no agregamos otro turno porque no tenemos quien produzca. Y si encima vos lo capacitamos, tenemos la posibilidad de no tener aportes patronales por 1 año, 2 años, como dice la ley, bueno, imagínate que esto es un incentivo muy importante para la toma de empleo. Y como te dije, si rápidamente formamos gente, vamos a reactivar en muchos sectores la economía y vamos a reactivar la producción, con lo cual esto va a permitir tener más gente en el circuito económico, y esto nos va a generar más consumo del que tenemos. Marcelo, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias, y a las órdenes de la universidad. Gracias. Ahí estaba Marcelo Fernández, el titular de Segera, charlando con nosotros. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.